Hola, mi nombre es Dayan Vanessa Neira Botía, estudiante de la licenciatura en Español e Inglés de la Universidad Antonio Nariño. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la comunicación en los conflictos y la resolución de estos en el aula de clase. Y para ello invité al docente Byron Rodríguez, quien amablemente me concedió este espacio y nos va a contar un poco acerca de su experiencia como docente y responderá unas preguntas al respecto del tema. Byron, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y pues te concedo la palabra para que por favor nos cuentes un poco de ti. Pues mi nombre, Byron Rodríguez, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente, pues maestrante en Investigación Social Interdisciplinaria de la misma universidad. Y bueno, me encuentro en este momento ejerciendo como docente de Ciencias Sociales en el Colegio Bilingüe Maximino Poitiers. Gracias. Respecto del tema que hoy nos concierne, la comunicación, si bien nosotros la conocemos como un proceso de interacción social que influye en las conductas del ser humano y también influye en los conflictos, está presente, digamos que todo el tiempo en el aula de clase, que es esa transmisión de información, eh, pues nos condiciona bastante. Es decir, el hombre o el individuo como lo conocemos es un ser social por naturaleza, se construye en esa interacción social y en dado caso, pues esto condiciona a que no es posible que ese individuo construya su yo sin la presencia del otro. En este proceso de la comunicación, que como lo decía, no solamente tiene que ver con ese intercambio de información y con los medios, también pues están presentes estas relaciones e interacciones interpersonales que sostienen los seres humanos. La comunicación verbal y no verbal, entendamos la comunicación verbal pues con nuestras palabras, también los silencios son comunicación, la comunicación no verbal, los gestos, las conductas y el manejo del espacio. A partir de esto, pues surgen unas preguntas. La primera sería, ¿cuál es tu percepción respecto de las relaciones interpersonales entre docente-estudiante y estudiante-estudiante en el aula de clase? Pues bueno, acudiendo un poco a lo que tú dices frente a la comunicación verbal, no verbal y demás. Em, Siento yo que la comunicación docente-estudiante debe ser muy sólida para evitar, pues digamos que evitar actos fallidos en la comunicación. También entre esta relación docente-estudiante, la comunicación desde mi perspectiva y desde mi ejercicio docente debe ser algo horizontal. Evitar pues también generar como espacios tan jerárquicos dentro del aula misma, porque eso lo que haría sería mm, pues generar como unas dinámicas de opresión, unas dinámicas también como de una suerte de dominación en el aula que pues a modo personal también desde mi ejercicio intentaría pues evitar. Frente al asunto de la comunicación verbal o no verbal, siempre debe ser una comunicación, sentiría yo que pues si se pudiera hablar de asertiva tal vez, em, pues porque la forma en la que nosotros interactuamos con nuestros estudiantes también determina mucho, uno, pues el relacionamiento y dos, también el escenario de aprendizaje óptimo para ellos. Em, ya digamos que frente a la comunicación no verbal, también hay que ser muy conscientes de ella y empezar también a regular como este proceso, ¿no? Para evitar caer pues también en actos fallidos, como lo venía diciendo, o también para evitar em, pues dinámicas también un poco molestas o violentas que muchas veces se presentan en el aula. Y en la relación estudiante-estudiante, de igual forma, pues siento yo que la comunicación entre ellos es un tanto más verbal. Siento que ellos son más guiados por el discurso, más guiados por, pues, cómo expresan su emocionalidad y sus vivencias a partir del aula. La comunicación no verbal de entre ellos es más, siento yo, genuina, ¿sí? No le veo como tanto, como tanta disparidad frente a lo que ellos también dicen, piensan. Entonces, pues creería yo que va por ese lado. La comunicación en el aula, si lo planteamos desde el escenario docente-estudiante, debe ser siempre asertiva, debe ser siempre, pues, dentro de lo que yo planteo, debe ser horizontal, debe, pues, apuntarle, pues, más a una comunicación efectiva,
y afectiva también, ¿no? Porque lo importante también es generar un espacio seguro para nuestros estudiantes. Y la comunicación es muy importante, ¿no? También saber en qué momento yo puedo interactuar de cierta manera con el estudiante, reconocer mi papel también en el aula, pues como docente, porque muchas veces la comunicación tiende, uno, a violentar a la otra persona, lo cual generaría pues espacios indeseables dentro del escenario educativo. Pero la otra parte también es que la comunicación debe ser muy precisa para evitar como espacios, no sé, de titubeo dentro de nuestros estudiantes. La comunicación no verbal eh, también pues genera como un refuerzo hacia esto que nosotros estamos diciendo en el aula. Y siento yo que debemos ser muy conscientes de nuestro papel, nuestro ejercicio y la importancia que tienen estos dos tipos de comunicación para poder efectuar como este proceso con nuestros estudiantes. Ya para finalizar como esa parte de la entrevista, ¿cuáles crees que son esos factores positivos que aporta el lenguaje corporal para facilitar los procesos de enseñanza en el aula? El lenguaje corporal facilita y apoya lo que uno está diciendo de manera verbal. ¿Sí? Es muy importante también valerse dentro del escenario del espacio de clase, apoyarse de estos dos tipos de comunicación, porque si bien uno como docente tiende a ser muy verbal, muy del discurso, muy de la palabra, aquellos actos que hacemos con nuestro cuerpo, aquellas miradas, aquellas formas de manejar el espacio mismo, aquellas formas de manejar nuestras manos al momento de hablar, todo esto refuerza también pues todo lo que estamos diciendo y también refuerza un poco el punto donde nosotros mostramos seguridad o inseguridad frente al escenario, ¿no? Eh, desde el ejercicio docente siento yo que hace falta mostrar esa seguridad para con nuestros estudiantes, porque uno es una figura, pues irremediablemente uno es una figura un tanto como de autoridad, un tanto también como de, eh, bueno, no sé, también de control dentro del mismo espacio de clase. Si uno desde el lenguaje verbal no, digamos que dice una cosa, pero desde el lenguaje corporal dice otra, los estudiantes van a entrar en una contradicción que termina pues generando escenarios un poco molestos, ¿no? Si mi lenguaje corporal no es tan seguro, si mi lenguaje corporal no dice pues las cosas con firmeza, no dice las cosas, digamos, como da las instrucciones de cierta manera, es muy probable que los estudiantes no tomen en serio pues digamos que estas indicaciones y pues se puedan generar brotes de indisciplina, brotes de, bueno, de algún otro tipo de cosas que no queremos en el aula. Tú decías algo que nos aporta bastante y es que si no se tiene como la debida, eh, el debido intercambio de información entre el actor que sea estudiante, docente, estudiante, estudiante, va a surgir como un espacio de conflicto. A partir de eso se genera este otro espacio, que es hablar acerca de estos problemas de comunicación y la violencia que se genera, entendiendo la violencia como un fenómeno social, cultural e histórico, citando a Karina Kaplan, que puede ser analizado únicamente o pues a partir, no únicamente, sino en estos espacios de interacción social, en estas prácticas y en los discursos que se dan en este lugar en específico. Hablaríamos del aula de clase y bueno, ella nos dice que esta violencia en el aula surge de prácticas recurrentes que se dan entre los estudiantes, también docentes estudiantes, tales como discriminación, burlas, indiferencia, ridiculización, hablar mal de los otros, hacer gestos, entre otras cosas. En dichas prácticas, pues esa violencia puede adoptar múltiples formas, unas que son obviamente un poco más evidentes, como es el caso de la violencia física, pero en este caso estamos hablando de la comunicación verbal y no verbal, y estas violencias pueden pasar por desapercibido, y es la violencia simbólica. Entonces, a partir de todo lo anterior, como docente,
¿Has evidenciado situaciones de conflicto entre los estudiantes en el aula de clase y si podrías darme un ejemplo de esto? Eh, Creo que es el diario de vivir dentro del ejercicio docente, ¿sí? Eh, en cada momento, en cada espacio, dentro y fuera del aula, en el marco institucional, siempre van a haber escenarios de conflicto que van a estar mediados por todo este asunto de pues, la comunicación verbal y no verbal. Em, Siento yo que estas situaciones de conflicto dentro del aula y dentro de la institución, bueno, se pueden ver en dos vías, ¿no? La que se genera con la relación docente-estudiante, que en muchas ocasiones surge cuando el docente no es tan asertivo al momento de dar alguna indicación, alguna recomendación o al menos al momento de hacer alguna anotación. Y pues se genera pues fallos comunicativos dentro de los cuales pues el estudiante va a responder de otra manera, se van a generar otro tipo de dinámicas. Em, He visto, he podido evidenciar también dentro del ejercicio docente que muchos compañeros, compañeras resultan, digamos, como que enganchados, por decirlo de alguna forma, con el estudiante. A modo verbal empiezan a decir una cantidad de cosas y se empieza como a desdibujar un poco la dinámica docente-estudiante. Em, Ahora, también si lo vemos desde el lado estudiante-estudiante, es clarísimo, entre ellos siempre hay como una pugna constante por ver este proceso de pues, esa tensión, ¿no? Diríamos, aportando un poquito de manera teórica, quizás muy el asunto Foucaultiano acerca de que toda relación es una dinámica de poder. Siento que ellos también establecen esas dinámicas de poder Y de eh, y las competencia. y de competencia, y ellos las establecen eh, pues de manera muy comunicativa, ¿no? Entonces, de qué manera yo me expreso, de qué manera intento referirme hacia ti, de qué manera también aporto, si estoy viendo un escenario de, no sé, está ya ahorita muy sonado el asunto del bullying. Entonces, como cuando yo veo un escenario de bullying, como yo aporto también a ese escenario, ya sea para mitigarlo, ya sea para reforzarlo de manera comunicativa. Ahí entra pues a verse mucho el asunto verbal, no verbal y bueno, todo este rollo. Entonces, atendiendo pues sí a la pregunta total, o sea, todos los días, en todo momento, creo que estamos inmersos dentro del escenario conflictivo y bueno, qué más escenario conflictivo que un ámbito escolar y pues que es más una representación de lo que es en realidad la sociedad. Tienes mucha razón en cuanto a lo que estás mencionando y comparto lo que dices. Quisiera saber también si en este mismo espacio y como docente, bueno, también lo preguntaré en los estudiantes, pero si existen espacios de reflexión sobre esta comunicación y cómo se está dando en estas situaciones de Bueno, conflicto. frente a los espacios de reflexión docente, existen y van en dos vías nuevamente. Uno, el escenario de autorreflexión, creo que es uno de los más importantes cuando yo pues al finalizar mi día, al finalizar la jornada académica, pues me siento a pensar acerca de qué hice bien, qué hice mal, qué oportunidades de mejora tengo dentro de mi ejercicio docente. Y allí es cuando uno se puede dar cuenta pues de momentos donde pudo haber actuado de otra forma, donde su comunicación pudo haber sido diferente y tal vez hubiese aportado para mitigar los conflictos dentro del aula o los conflictos dentro de la institución. El escenario autorreflexivo, sí, y tiene que ser una constante dentro del ejercicio docente. Eh, Creo que siempre las facultades de educación a nosotros nos dicen dentro de nuestro proceso formativo que la evaluación es constante, pero en ese momento también la evaluación debe ser hacia uno, ¿no? Entonces, la evaluación a sí mismo, hacia su labor, hacia su día a día. eh, de hecho, pues hay muchas técnicas de investigación que han hablado un montón sobre esto. Si nosotros nos apoyamos, por ejemplo, en instrumentos como las bitácoras, como los diarios de campo, siempre van a tender hacia ese espacio de autorreflexión y de ver cómo pues incido en en ese cambio pues de parámetros dentro de mi ejercicio. Ahora, si lo vemos dentro de los estudiantes, mm, siento que es un tanto más difícil que ellos evalúen la forma en la cual se están comunicando por lo mismo, porque siempre están en esa dinámica de poder, de establecerse como pues la persona que va
a tener dentro de la lógica, la dinámica esta de dominación, va a estar pues en cabeza, pero pues estos espacios de reflexión deben ser siempre guiados por la institución o por otros actores, ¿sí? En esa medida, pues, si bien entre estudiantes no es tan claro el espacio de reflexión sobre el ámbito comunicativo, sí es necesario y se debe hacer desde los espacios institucionales. Em, Olvidaba decir ahorita también frente al ejercicio docente que muchas de las formas en las cuales se reflexiona acerca de la dinámica también docente viene dada desde la institución, ¿no? Entonces siempre van a haber como algún compañero o compañera, siempre va a estar los coordinadores del colegio o va a estar alguna otra persona pues institucional que va a estar pues al tanto de lo que está sucediendo y le va a decir a uno en cierto punto como, hey, pilas que la comunicación tiene que ser asertiva, la comunicación tiene que ser de tal forma, porque en últimas nosotros los docentes también estamos en un continuo aprendizaje dentro de todo esto. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Creo que los aportes son demasiado enriquecedores. Para cerrar bueno, quisiera saber si, no sé, ¿consideras que a partir de la comunicación y este lenguaje que hemos ido retocando, se construyen subjetividades e identidades en los jóvenes? Es decir, en estos espacios de violencia te pongo un ejemplo, los estudiantes se agreden entre ellos y utilizan, bueno, adjetivos entre ellos se crean esos complejos, hay los chicos que se creen los adjetivos que están utilizando con ellos o se crean, como tú bien lo dijiste, esas dinámicas de poder. A partir de esa comunicación y ese lenguaje, ¿tú consideras que existe una construcción de subjetividad en los jóvenes, una construcción de identidad en ellos? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de subjetividades e identidades, hay que también reconocer que todas van a estar mediadas por el lenguaje, ¿sí? Cuando tú estableces, o bueno, tú planteas que la construcción de esta subjetividad e identidad, eh, irremediablemente vamos a estar hablando del lenguaje, ¿sí? Entonces, claro, cuando ellos dentro de sus dinámicas conflictivas, dentro de sus dinámicas de poder, de dominación y demás, empiezan a, no sé, a tener, por ejemplo, maltrato entre ellos mismos, empiezan a generar violencia, agresiones verbales y demás. Eso va a hacer mella en cierto punto en todo el proceso de construcción de identidad. Eh, digamos que si nosotros apelamos a lo que se habla hoy por día dentro del ámbito pedagógico pues, lo que tiene que ver con el bullying y demás, por eso es tan delicado, ¿no? Porque siempre el lenguaje va a generar imaginarios y representaciones sociales que en últimas van a estar incidiendo en mi percepción, en la autopercepción y la percepción del mundo. Em, entonces, sí, digamos que cuando nosotros hablamos de esta comunicación y cómo entonces inciden en la construcción de subjetividad e identidad, claramente, la relación es muy directa. Digamos que también por eso es tarea de nosotros los docentes, poder también brindar las herramientas a nuestros estudiantes, uno, para que se puedan comunicar de una manera asertiva, una manera diferente, una manera no violenta, y dos, cómo nosotros también vamos a asumir este tipo pues, de aseveraciones o este tipo de comentarios y cómo nosotros vamos a hacer para tramitarlos de una manera que no nos vaya a afectar dentro de nuestra subjetividad. Entonces, creo que ahí está un poco también el papel nuestro, es cómo generamos estas herramientas y cómo generamos estos espacios para que sean un poco más sanos, digamos, un poco más seguros, continentes para ellos, y pues evitar pues digamos, que se agranden un poco más las problemáticas. Profe Byron, muchísimas gracias. Yo creo que ya para finalizar, ¿cuáles serían tus recomendaciones desde esa experiencia pedagógica que tienes para mitigar estos conflictos respecto del tema de comunicación y la violencia y qué nos quisieras decir para cerrar esta entrevista? No sin antes agradecerte mucho el espacio, tus respuestas que enriquecen obviamente este proceso de construcción de una docente en formación. Antes de responder como tal la última pregunta que me haces, pues también agradecerte el espacio, agradecer la invitación y pues nada, también siempre que se pueda aportar dentro del ejercicio docente de algún colega o alguna colega, pues
va a ser, digamos, como muy importante, ¿no? La construcción, la interrelación también de la profesión creo que nos lleva a eso. Y respondiendo pues a tu pregunta de las recomendaciones alrededor de la experiencia pedagógica y demás, eh, pues primero que todo, el asunto de plantear la asertividad siempre que uno va a generar algún espacio comunicativo, sea con un estudiante, sea con un colega, sea con la persona que sea. De hecho, desde nuestro diario vivir, ¿no? El punto central es cómo nosotros podemos decir las cosas, decir lo que pensamos, lo que sentimos, cómo podemos generar algún tipo de recomendación eh, sin afectar al otro y sin violentar al otro, que creo que es lo más importante. Dos, sentiría yo que la constante evaluación del ejercicio propio, creo que ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo estamos generando acciones de cambio y cómo nosotros estamos asumiendo nuestra labor docente, y esta autoevaluación va a ser importante también para nosotros seguir construyéndonos como profesionales, ¿no? Recordar que nosotros estamos en una profesión que está en constante cambio y en constante construcción y nosotros no somos docentes completos, ¿sí? Entonces, todos los días vamos a estar aprendiendo algo nuevo de nuestros estudiantes, de nuestros colegas y demás. Entonces, siempre esa reflexión va a ser, pues vital. Y por último, pues brindar las herramientas a nuestros estudiantes, o sea, siempre pensarnos en que em, pues a que nuestros estudiantes necesitan las herramientas que nosotros podríamos brindar y qué mejor pues nosotros hacerles la vida un poco más sencilla a ellos, quizás hacer de nuestras aulas de clase y de nuestras instituciones educativas lugares seguros donde ellos puedan habitar y puedan ser en libertad y si podemos brindar estas herramientas comunicativas para vivir en paz y vivir en una sana convivencia, pues qué mejor que hacerlo. Entonces, siempre pensarnos es en ese ámbito de nosotros ser facilitadores de herramientas y no parte del problema. Pues eso sería todo. Bueno, muchas gracias entonces por el espacio.